Hermanos, que la gracia y que la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo abunden en el corazón de la iglesia. Damos gracias al Señor porque hemos podido considerar durante muchas reuniones una exposición sistemática de la epístola del apóstol Pablo a las iglesias en Galacia. Hoy sería nuestra reunión número 30 y sería la reunión en la cual estaríamos culminando el contenido del libro a la epístola de los Gálatas. Dios mediante, en la próxima reunión estaríamos terminando la serie considerando los aspectos de teología sistemática en la epístola a los Gálatas, dada por el apóstol Pablo a través de la inspiración del Espíritu. Hoy vamos a culminar el libro con la perícopa que va del capítulo 6, del verso 11 al verso 18, que es la conclusión, las salutaciones finales del apóstol Pablo a las iglesias en Galacia. Pero como hemos visto, el apóstol Pablo tiene una continuidad de temas. Muchas veces empieza a desarrollar un tema, abre paréntesis y vuelve nuevamente a tomar aquello que empezó desde el principio. Vamos a leer primero del capítulo 6, verso 11 hasta el verso 18 para tomar el contexto. Recuerde entonces que en las dos reuniones anteriores el hermano Pablo siguió la continuidad de la libertad que teníamos los cristianos por estar en Jesucristo a través de la fe, ¿cierto? Tema de libertad que empezó a tratar en el capítulo 4 con la alegoría de Sara y Agar. Luego habló de los hijos de la libre, siguió en el capítulo 5. Luego empezó a hablar de cómo los libres expresan la obra del Espíritu Santo y cómo aquellos que están en esclavitud las obras de la carne. Luego entonces empieza en el capítulo 6 a mostrarnos la expresión de los hermanos espirituales que deben ayudar y sostener a los más débiles con sus cargas. Luego el apóstol sigue y le da continuidad a cómo debe ser la expresión del amor cuando dice que tenemos que ayudarnos, compartir con los hermanos, primeramente aquí con los de la fe. Y luego entonces vuelve nuevamente a continuar un tema muy importante. Los que tenemos Reina y Valera 60 tienen un subtítulo que dice: Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es un tema importantísimo en la epístola a los Gálatas. Hay mínimo 7 aspectos de la cruz de Cristo en la epístola a los Gálatas que Dios mediante vamos a considerarlos, que vamos a ver hoy 2. El primer aspecto de la cruz de Cristo, que lo vimos en la tercera reunión, que fue la perícopa del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5, donde nosotros vimos la cruz como lugar de sustitución. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a Gálatas 1, versículos 3 y 4. Gálatas 1, versículos 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Entonces, miren lo que empezamos considerando nosotros en la tercera reunión. En la primera reunión consideramos nosotros el autor de la epístola, que era el apóstol Pablo, ¿cierto? En la segunda reunión hicimos una introducción para mirar el motivo y la razón por la cual Pablo escribía la epístola a los Gálatas. Y en la reunión número 3 miramos la cruz como lugar de sustitución. Entonces aquí vemos que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Dónde se dio el Señor por nuestros pecados? En la cruz, como nuestro sustituto, ¿cierto? Pero ahora Pablo vuelve a retomar el tema de la cruz y ahora lo va a enfocar en algo más, ya la cruz como lugar de gloria. Mire cómo va a terminar la epístola, ¿cierto? Entonces vamos a considerar del verso 11 al verso 18. Iniciando el párrafo final de la epístola, Pablo escribe: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. El texto griego, Francisco La Cueva habla como si hubiera escrito ya la epístola. Dice en el texto griego: mirad con cuán grandes letras os escribí. Hay algunos hermanos que han propuesto que esto da pie, este versículo, para entender que Pablo sufría de un problema en los ojos. Y esa era la razón por la cual escribía con letras grandes, ¿cierto? Pero lo que tratamos de ver nosotros acá
en este contexto es que el apóstol Pablo casi siempre firmaba las cartas de cierta manera, cuando era la salutación final, ¿cierto? Entonces vamos a mirar 3 versículos cómo Pablo firma las cartas. Primera de Corintios 16, 21. Entonces aquí el apóstol, como en todas sus epístolas, al final añade un escrito de su propia mano. Esto lo hace entonces para que las personas que recibían la carta se dieran cuenta cómo firmaba el apóstol en sus epístolas, para que reconocieran cuándo era una carta que era enviada por él, ¿cierto? Entonces, 1 Corintios 16, 21, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Colosenses 4, 18. Vamos a leer muchos versículos. Colosenses 4, versículo 18. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Segunda de Tesalonicenses 3, 17. Segunda de Tesalonicenses 3, 17. La salutación es de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo, ¿cierto? Entonces, generalmente los estudiosos de la Biblia, que conocen evidencia interna de la Escritura, ellos ven que el apóstol Pablo lo que hacía era que él firmaba el final de la carta con su puño y letra. Y el resto de la epístola él la dictaba para que un amanuense o un escriba la copiara, como es el caso de Romanos. Vamos a Romanos 16, versículo 22. Romanos 16, versículo 22. Yo, Tercio, escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces la carta a los romanos fue escrita ¿por quién? Por Tercio. Pablo se la dictó a Tercio, Tercio la copió, pero cuando ya venía la doxología final y la salutación, Pablo firmaba las salutaciones de mi propia mano, ¿sí? Eso sucedía casi siempre con el entorno apostólico. Por ejemplo, cuando leemos la patrística, nos enseñan los hermanos de los primeros siglos que Marcos escribió el Evangelio, pero fue casi todo redacción de Pedro. Se creía en la historia de la iglesia que el Evangelio de Marcos regularmente es en los dichos de Pedro, que Marcos después copió porque era el escriba. Incluso en Pedro habla de Marcos como su hijo, en la epístola a Pedro. Entonces, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Lo que nosotros entendemos acá es que Pablo va a enfatizar en algo que va a escribirles, aparte de hablar de que efectivamente está diciendo que esa es su firma, va a enfatizar en lo último, en el último aspecto del tema a tratar en la carta. Amén. Volvamos entonces a Gálatas 6, versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ponle cuidado. Ya el apóstol Pablo nos había dicho en el capítulo 2, 1, que él no sería siervo de Dios si buscaba agradar a los hombres. ¿Cierto que sí? Entonces aquí empieza diciendo todos los que quieren agradar en la carne, o sea, que alcanzar el agrado de los hombres es una manifestación de la carne. Nosotros no tenemos que hacer las cosas en la casa de Dios para agradar a cierto hermano o cierta hermana. Nosotros tenemos que hacer las cosas en la casa de Dios para que Dios se sienta honrado y agradado. Es muy común en los Estados Unidos, cuando hay una promesa de fútbol americano, casi siempre van los directores de los equipos famosos a ver jugar a los muchachos, ¿cierto? Entonces él en ese momento tiene que hacer las cosas de la mejor manera porque lo están mirando para que pueda ser contratado. Eso trato de colocarlo como ejemplo para ver qué es agradar a los hombres. Pero nosotros lo que hacemos en la casa de Dios es con el propósito de que Dios sea honrado. Pero los judaizantes no lo hacían así.
Ellos lo que hacían era tratar de llevar a los discípulos a que se circuncidaran para poder agradar al resto de sus compatriotas judíos, para hacer a los gentiles prosélitos, de lo cual habló el Señor Jesucristo con los fariseos. ¿Cierto que sí? Listo. Entonces, el único interés que tenían los judaizantes era presentarse ellos mismos como ejemplo a otros judíos de que ellos estaban trayendo personas a la ley judía a que fueran prosélitos, que era el mismo espíritu de los fariseos antiguos en los tiempos de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a leerlo. Mateo 6, versículo 2. Ese mismo espíritu que tenían los judaizantes del tiempo de Pablo era el mismo espíritu que tenían los judaizantes, que eran los fariseos en el tiempo de Jesucristo, que ellos se vestían por fuera bien, tenían apariencia de piedad, buscaban ser alabados por la gente y ser vistos por los hombres como alguien piadoso, ¿cierto? Miren lo que dice Mateo 6, versículo 2. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces utilizaban la religión como medio para ser exaltados. Hacían ciertas obras, mostraban a los hombres que hacían ciertas obras para que entonces ellos, su ego fuera inflamado. Y mira lo que dice el versículo 5. Y cuando ores no seas como los hipócritas. Esos hipócritas eran los fariseos. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Entonces eran hipócritas con el pretexto de buscar a Dios, de prestar un servicio a Dios, pero en sí lo que había detrás de eso era ¿qué? Una exaltación personal. ¿Se me entiendes? Entonces, volvamos al texto. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan o fuerzan, como dice el texto griego, fuerzan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, estos obligan o forzaban a los discípulos, que eran gentiles creyentes en Jesucristo por la fe, a que os circuncidaren. Esa palabra fuerza significa obligar a una acción, pero no los obligaban forzándolos a la fuerza físicamente, sino que así ejercían sobre ellos un tipo de presión psicológica utilizando la misma palabra, hermanos, no diferente, la misma palabra, y con esa misma palabra los presionaban, los forzaban a que se circuncidaran. Hay un ejemplo muy común en nuestros tiempos. Y es que la teología de la prosperidad, la falsa teología de la prosperidad, lo que hace es tergiversar algunos textos de la Biblia para forzar a los hermanos para que puedan dar mucho más de lo que está permitido en la Biblia. Por ejemplo, Malaquías 3, 9 y 10. Malditos sois con maldición toda la nación porque me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces utilizan ese texto ilegítimamente para forzar a los hermanos, para sembrar temor en el corazón, y entonces utilizan ese verso para atemorizar a los hermanos. Entonces los forzan a que ellos puedan dar de mucho más allá de lo que la Biblia ha estipulado, o de pronto mucho más allá de lo que han propuesto en el corazón, ¿cierto? Entonces miremos un verso donde nos explica eso. Hechos 15, versículo 1. Claro, entonces aquí con este verso vemos que cómo forzaban a los discípulos en Galacia, enseñándoles que la circuncisión era necesaria para la salvación, ¿cierto? Hechos 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, ¿cierto? Como en ese tiempo no estaba el canon del Nuevo Testamento completo todavía, las enseñanzas eran basadas en la ley, entonces ellos utilizaban la ley para decirle, Moisés dice que hay que circuncidarse y si no lo hacen no pueden ser salvos, ¿cierto? Entonces eso fue un problema porque efectivamente la discusión la tuvieron fue con Pablo y con Bernabé. Entonces como fue un problema mayor,
se acordó que se fueran a los ancianos y apóstoles en Jerusalén para tratar el asunto, que es de ahí donde se desprende la epístola a los Gálatas, precisamente por ese problema. ¿Listo? Volvamos a Gálatas 6:12. Estos obligan o fuerzan a circuncidarlos solamente, mire la razón por la cual los judaizantes hacían que los discípulos y enseñaban a los discípulos de la iglesia en Galacias a que se circuncidaran. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué hacían los judaizantes? Querían evitar la persecución que resultaba de aceptar la cruz como el único medio de salvación. Ellos sabían que todo judío en su entorno que se apartaba del judaísmo y del sistema de la ley mosaica para seguir a Cristo, solo podía esperar persecución. Y un ejemplo de ellos es Pablo. Pablo lo que hacía cuando llegaba a una ciudad, lo primero que buscaba era sinagogas. ¿Por qué? Porque el mandamiento del Señor, ¿cuál fue? Vaya primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando llegaban a una ciudad, preguntaban si había sinagoga y entonces inmediatamente entraban. Pareciera que él fuera muy conocido en el ámbito de los maestros de la ley, porque siempre le daban participación cuando llegaba a las sinagogas. Y entonces él empezaba a hablar del Señor y entonces las personas se volvían a Jesucristo y los judíos les daba celo ya después de que los discípulos no estaban con ellos, sino con los apóstoles. Incluso muchas veces apedrearon a Pablo y muchas veces los expulsaron de las sinagogas. Y muchas veces fue golpeado y muchas veces fue azotado por predicar la cruz de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Entonces, para los judaizantes, la cruz era un ¿qué? Escándalo, ya lo leímos en el capítulo 5:11, ¿cierto? Porque excluía la ley de sus demandas rituales para la salvación. Leámoslo, pero ahora de 1 Corintios 1, versículo 22. Para mirar entonces que hay una persecución por aceptar a Jesucristo. El Señor Jesús también nos dijo que Él no vino a traer paz, sino disensión. En su casa, 3 estarán en contra de 2 y 2 estarán en contra de 3. El padre contra la madre, el hijo contra el padre y los enemigos serán los de su propia casa. ¿Por qué? Porque en el ambiente judío, que en una familia judía, una persona se volviera seguidor de Cristo, inmediatamente había división, hermanos, ¿sí? Por causa de la luz y las tinieblas. 1 Corintios 1, versículo 22. 1 Corintios 1, versículo 22. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese Cristo crucificado, para los judíos, ciertamente tropezadero, es la misma palabra griega que vimos en Gálatas 5:11, escandalón, escándalo. Y para los gentiles, locura. Bueno, ¿por qué para los judíos un Cristo crucificado o Mesías crucificado era un escándalo? Porque ellos esperaban un Mesías reinante. Ellos esperaban un Mesías que los libertara como hizo Moisés, que los libertó de la esclavitud de Faraón, o esperaban un Mesías como David, reinante. Pero habían pasado por alto algunas profecías. Por ejemplo, el siervo sufriente de Isaías 53. Y habían pasado por alto Daniel 9, donde había profetizado que el Mesías iba a morir, ¿cierto? Entonces escogían los versículos que hablaban del Mesías reinante y apartaban los versículos que hablaban del Mesías sufriente. Me recuerda mucho a los fariseos cuando tentaron al Señor Jesucristo en Mateo 19. ¿Es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa? Le preguntaron los fariseos para tentarle. Porque Mateo escribe, vinieron y le preguntaron para tentarle diciéndole. O sea, Mateo sabía que estaban tentándolo. Entonces el Señor Jesucristo les dice, ¿no habéis leído? O sea, ustedes son conocedores de la Biblia, de la ley. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Porque está escrito, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no son más 2 sino 1. Entonces, ¿sabes qué hicieron ellos? Se fueron para Deuteronomio. O sea, para ellos era mejor Deuteronomio que Génesis. Porque Génesis decía que podía tener una sola mujer. Pero Deuteronomio decía, no, puede darle carta de divorcio a la mujer.
Entonces, hermano, ahí se ve que no había sinceridad en el corazón de los fariseos al acercarse a la palabra. Entonces, claro, los textos que hablan del Mesías sufriente los obviamos, pero los que hablan del Mesías reinante, entonces para ellos un Mesías crucificado era un escándalo, porque un crucificado era un maldito de Dios según Deuteronomio. Maldito todo el que colgaba en un madero o en un árbol, ¿cierto que sí? Entonces, claro, ellos no podían aceptar un Mesías crucificado. Y los griegos, pues, para los griegos era una locura, porque ellos tampoco podían concebir, en la cultura griega, ellos conocían las historias antiguas de los semidioses, que se hacían hombres, ¿cierto? Y ellos no podían concebir un semidios todopoderoso crucificado, también, porque para ellos Jesucristo era un semidios. Pero crucificado, eso es una locura, ¿cierto? Entonces la cruz es tropezadero para los judíos porque elimina todo intento de justificación por las obras de la ley. Pero volvamos al texto solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Vamos a mirar que el ser seguidor y discípulo de Jesús el Cristo automáticamente va a traer persecución a los discípulos. No importa en qué tiempo, no importa en qué edad, no importa en qué país, siempre el ser discípulo de Jesucristo va a traer persecución. El Señor Jesucristo, a través de Juan, nos lo dijo de esta manera. Juan 1, Él, la luz, había venido al mundo, ¿cierto? Pero ¿qué pasó cuando la luz vino al mundo? Las tinieblas, ¿qué pasó? Quisieron levantarse y apoderarse de las tinieblas, pero no pudieron, ¿cierto? Entonces, efectivamente, nosotros hacemos parte de la luz y el mundo está en tinieblas. Y eso es lo que se llama el misterio de la iniquidad. A Jesucristo, ¿por qué lo mataron? No hizo nada malo, porque es un mundo en tinieblas. Las tinieblas aborrecen la luz. No podemos esperar nada diferente que un aborrecimiento y persecución de parte del mundo para los hijos de Dios, en todos los tiempos, ¿eh? Mateo 10, 17. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo nos va a tipificar aquello que Pablo ya nos explicó. Persecución a causa de la cruz, que era lo que querían evitarse los judaizantes. No predicaban acerca de la cruz, sino que era más fácil predicar acerca de la circuncisión porque se evitaban ser perseguidos por sus demás compatriotas judíos, ¿cierto? Mateo 10, 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos. ¿Por causa de qué? Por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. En el sentido de la persecución del momento, ¿cierto? Entonces mire que por causa del nombre del Señor, por causa del evangelio de Jesucristo, vamos a ser perseguidos. Y en la predicación del evangelio de Jesucristo, el evangelio cristocéntrico, predicamos a un Jesucristo crucificado. Ese es el mensaje central del evangelio. Un Jesucristo crucificado que puede darle salvación al hombre precisamente por la obra que Él vino a cumplir en la cruz, hermano. Entonces, ese como es el mensaje, el núcleo central del evangelio, pues para los judíos es un escándalo, ¿cierto? Y eso va a generar tropiezo en todo el mundo, ¿cierto? Lo mismo dijo Pablo en 2 Corintios 11, 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Y esto es por qué? Por predicar la centralidad de la cruz. La salvación para los hombres a través de la obra de Jesucristo, ¿cierto? Y terminemos ese aspecto en 1 Tesalonicenses 2:14. Mire, ahora también este mismo principio, ¿cómo se aplica a las iglesias gentiles? Las iglesias en Tesalónica. 1 Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, o sea, inicialmente los hermanos en Tesalónica, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están ¿en dónde? En Judea. Mire Pablo cómo llamaba a las iglesias. Las iglesias de Dios que están en Cristo Jesús, que están en Judea. No era cuadrangular, no era presbiteriana, no era el amor de Dios ni la luz del mundo.
¿cierto? Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Ves? Entonces, miren la comparación. Los hermanos en Tesalónica, estaban sufriendo persecución por los mismos tesalonicenses por causa de la predicación del evangelio. Recuerde que ellos eran griegos. Y entonces ellos, por predicar acerca de la cruz de Jesucristo, sus conciudadanos de Tesalónica se levantaron en contra de ellos y los persiguieron. Entonces Pablo le dice, está sucediendo con ustedes lo mismo que sucedieron con las iglesias de Dios en Judea, que los mismos judíos persiguieron a los hermanos. Así ustedes han sido perseguidos. Esa es la persecución por causa del evangelio del Señor. 15. Los cuales los judíos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. ¿Cierto? Cuando leemos la Escritura, el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que constantemente los judíos mataban a los profetas del Señor. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Sí? Es el trabajo del maligno, la oposición es del maligno, utilizando a los judaizantes para que los hombres no puedan ser salvos. ¿Cierto? Entonces, esos versos nos muestran en parte, y hay muchos más, de las persecuciones por causa de la cruz, hermano, ¿cierto? Entonces, lo que hacían los judaizantes al exigirle la circuncisión a los gentiles, lo que estaban buscando en el fondo era evitarse la persecución de sus conciudadanos judíos, ¿cierto que sí? Entonces, por eso predicaban la circuncisión y no predicaban el evangelio de Jesucristo. Bueno, vamos a Gálatas 6, versículo 13 ahora. Gálatas 6, versículo 13. Entonces, mire, va a continuar con la idea. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Entonces, mire el contraste, mire lo que está enseñando Pablo. Ellos vienen acá a decirle a los hermanos, a las iglesias en Galacia, que tienen que circuncidarse para ser salvos. Pero estos mismos que enseñan la ley, ellos mismos no la guardan, ¿cierto? Vamos a mirar un ejemplo que el propio Señor Jesucristo nos presentó en su tiempo. Vamos a ir a Mateo 15, versículo 5. Y este ejemplo que vamos a presentar es el corbán. El corbán era una ofrenda que era un mandato que había en la Biblia de dar ayuda a los padres, honrar a padre y madre, ¿cierto? Pero los judíos, cuando tenían una ofrenda, los judíos, pues los fariseos, no todos los judíos, regularmente eran los fariseos. Cuando tenían una ofrenda para dar a sus padres, ellos decían, no, esta ofrenda es consagrada a Dios, yo te puedo ayudar con una ofrenda, pero la ofrenda con la que yo te puedo ayudar es corbán, es consagrada a Dios, ¿cierto? Está dedicada a Dios y entonces no puedo ayudarte. ¿Qué hacía con esto? No cumplía la ley, no guardaba la ley que mandaba que honraran a padre y madre. Leámoslo, Mateo 15, versículo 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, él me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no honra a su madre, a su padre o a su madre, así habéis invalidado o dejado sin efecto el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, ¿qué hacían ellos? Las tradiciones las equiparaban al mismo nivel de la palabra o incluso más allá, y al guardar las tradiciones invalidaban la palabra de Dios. Entonces, por eso Pablo les dice, los mismos que los mandan a circuncidarse, ellos ni siquiera guardan la ley. ¿Usted me entiendes? Ellos mismos ofenden la ley al no guardarla, ¿cierto? Entonces Pablo les muestra el contraste que había entre ellos, entre estos judaizantes. Porque aún los mismos que se circuncidan, ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse. Mire lo que dice Pablo, lo que percibió de la obra de los judaizantes, para gloriarse en vuestra carne. ¿Sí? En Gálatas 6, versículo 13. Entonces, la gloria de los judaizantes no era la conversión a Cristo de los gentiles, sino poder presentar ante sus compañeros un número mayor de prosélitos circuncidados, hermano. Ese era el propósito de ellos, ¿cierto? Querían enseñorearse y decir, mire cuántos gentiles hemos circuncidados y cuántos todos de ellos son celosos por la ley, ¿sí? Jesucristo habló de eso en Mateo 23, versículo 13. Vamos a leerlo.
Mateo 23, versículo 15, donde da los ay a los fariseos. Mateo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea que los fariseos y los escribas eran hijos del infierno. Y cuando convertían a un gentil a prosélito, lo hacían 2 veces peor que ellos. Terrible, ¿cierto? Entonces, era un celo equivocado a lo que tenían los judaizantes, ¿cierto? Porque ese celo no era un celo de Dios, sino de ellos, ¿cierto? Entonces, por eso el Señor dice que lo hacía más 2 veces hijo del infierno, porque los fariseos buscaban agradarse a sí mismos, ¿sí? Buscaban satisfacer sus deseos carnales al ser vistos por los hombres que tenían muchos convertidos, ¿cierto? Entonces por eso Pablo les dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en la carne de ellos. Mire cuántos convertidos gentiles tenemos nosotros y todos son celosos de la ley de Dios, ¿cierto? Qué terrible, ¿no? Intención equivocada para servir a Dios y para acercarse al Señor, que efectivamente lo que había en el corazón de los fariseos. No había una intención limpia de buscar a Dios, sino que estaban, como vemos en todo el Nuevo Testamento, estaban celosos de ver cómo las personas se volvían a Jesucristo, ¿cierto? Y ya no iban detrás de ellos. Pues vamos a Gálatas 6, versículo 14. Pero ahora entonces Pablo, ellos se querían gloriar en la carne, y ahora va a mostrar Pablo en qué se debía gloriar un hombre de Dios, un siervo de Dios, un apóstol de Dios. Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien, por la cruz de Jesucristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Un verso de un alto contenido teológico. Entonces miremos la primera parte. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lo que para los judíos era escándalo, tropezadero, para Pablo era ¿qué? Gloria. Era un motivo de gloria. Qué contraste, ¿cierto? Lo que para uno no tenía valor, para Pablo tenía el mayor valor, porque es la centralidad de la obra de Jesucristo, su cruz, ¿cierto? Entonces, para Pablo, la cruz era un lugar de gloria. Entonces ya mire cómo el apóstol Pablo vuelve a enlazar con la cruz. Ya en el 1.3 mostró que la cruz es un lugar de sustitución. Ahora ve la cruz acá como un lugar de gloria. Y esta es la visión que los cristianos debemos tener acerca de la cruz, como un lugar de gloria. Para mí no está en gloriarme, sino en ¿qué? En la cruz del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por quién el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? Entonces, la gloria del cristiano es la cruz porque libera al cristiano del poder del mundo y libera al cristiano del poder del yo. Nada tiene poder contra el yo más que la cruz. Ninguna obra exterior tiene poder contra los apetitos de la carne, más que la cruz. Entonces la cruz operaba ese doble propósito que vio Pablo. La cruz, en la cruz el mundo fue crucificado para él y él para el mundo, automáticamente. Entonces es el doble propósito de la cruz, ¿cierto? Ya él habló acerca de eso en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy. El texto griego está en pasado. Con Cristo he sido crucificado juntamente. Ya no vivo yo, el yo antiguo. Cristo vive en mí, en el yo nuevo. Recuerda que somos una nueva creación, ¿cierto que sí? Entonces ahora la cruz hace provisión. Ya habló acerca de la provisión para el yo. Ahora la cruz hace provisión para liberarnos también del poder del mundo, ¿cierto? Aquí esta palabra mundo en el griego es la palabra cosmos.
Ya hemos hablado muchas veces acerca de esta palabra griega. Esta palabra cosmos viene de la palabra de donde se compone la palabra cosmético. Cosmético muestra algo que no es real. Quita el cosmético y se va a ver la realidad. Entonces nosotros estamos en un mundo que el apóstol Juan y Pablo llamó mundo, ¿cierto? En la Biblia la palabra mundo tiene varias acepciones. Por ejemplo, una de ellas, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es ese mundo? Los hombres que estaban en el mundo, ¿cierto? Sí, naturalmente Dios pues ama a su creación, pero ahí está hablando de los hombres que están en el mundo. También la palabra en la Biblia cuando habla de mundo, habla del mundo creado también. Pero cuando habla del mundo, se refiere a un sistema espiritual organizado en oposición a Dios. ¿Quién organizó este sistema? El enemigo de Dios. Y como Él organizó este sistema, Jesucristo se refiere a Él como el príncipe de este mundo. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Amén. Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno en todas sus áreas. Social, económico, político, cultural, en todas. Y como el mundo está bajo el maligno, el mundo tiene un príncipe, el príncipe de este mundo. 3 veces aparece ese término, en Juan 12, 1, en Juan 14, 30 y en Juan 16, 11. El Señor Jesucristo se refiere al maligno como el príncipe de este mundo. Entonces, a ese mundo es que está refiriendo Pablo, que fue crucificado el mundo para él, ¿cierto? Ese mundo está ordenado por Satanás para llevar a cabo sus propósitos, ¿cierto? Que tiene que ver con el desarrollo de su reino. Por eso en Apocalipsis 11 dice así, cita el apóstol Juan, cuando cayó Satanás, los reinos del mundo. La Biblia textual dice el reino del mundo, en singular, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Por qué? Porque ¿quién eran antes? Del maligno, ¿cierto? El príncipe de este mundo. Entonces, el apóstol Pablo lo que está haciendo es que está enfatizando la libertad, en la libertad que tenemos en relación con el mundo, resulta de el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Porque en la cruz, entonces el mundo murió para nosotros y nosotros para el mundo, ¿sí? En la cruz el mundo ha sido vencido por Cristo. Quiero leer a Samuel Pérez Millo en su comentario exegético del griego del Nuevo Testamento, Gálatas, acerca de este aspecto. Por medio de la cruz, el poder del mundo quedó anulado para el creyente que cree, a causa de la identificación con el crucificado. Por tanto, del mismo modo que la carne quedó anulada en cuanto a poder esclavizante al ser posicionalmente crucificado, cada creyente con Cristo, así también el mundo. Cristo derrotó completamente al diablo y al mundo, Efesios 4:8, Colosenses 2:15. Ahora el creyente en Cristo es vencedor sobre el mundo. La victoria sobre el mundo, que es de Cristo, se hace realidad en el creyente por la fe. La fe ha identificado al cristiano con Cristo, de modo que el instrumento para salvación es también instrumento de victoria que hace al creyente un vencedor, porque lo vincula con Cristo y su poder, descansando plenamente en Él, en una entrega sin reservas. ¿Amén? Entonces mire lo que sucede con la cruz de Cristo. No solamente nos libera de nosotros mismos, sino que también nos libera del mundo. En la cruz vemos que el mundo fue crucificado y en la cruz vemos que nosotros fuimos crucificados para el mundo. El mundo no tiene nada que ofrecer para mí, yo no tengo nada que ofrecer al mundo. El mundo no debería tener ningún atractivo para nosotros porque el mundo fue crucificado en la cruz de Cristo. Y termina el colofón de Gálatas 6, el que estamos viendo, 14. Vamos a leerlo todo, pero lejos de mí este gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y termina el texto, y yo al mundo. O sea, una doble crucifixión, ¿cierto? El mundo crucificado para el creyente, y el creyente ha sido crucificado para el mundo, ¿cierto?
en Cristo ha muerto para el mundo, a todo su sistema. ¿Cierto que sí? Ya el creyente debe tener una clara conciencia de que el mundo fue juzgado por Dios y que fue crucificado por Dios en la cruz de Cristo, así que el mundo debe estar muerto. O sea, todo lo que se crucifica, muere. ¿Cierto que sí? Todo lo que se crucifica, muere. Entonces el mundo murió para nosotros en la cruz. De la misma manera cuando morimos nosotros juntamente con Él. Entonces el mundo, como está muerto, no debería tener ningún atractivo para nosotros. ¿Por qué? Porque fue crucificado para mí. ¿Sí me entiendes? Y entonces ahí podemos cumplir la palabra de Dios cuando vemos esta crucifixión del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en él. ¿Sí? ¿Cuándo no vamos al mundo? Cuando vemos que no tiene ningún valor porque Jesucristo le dio muerte en la cruz. ¿Amén? A todo el sistema organizado y adornado por el maligno. ¿Amén, hermanos? Volvamos a Gálatas 6, versículo 15. Gálatas 6, versículo 15. Bueno, el texto en Reina y Valera 60 cita: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El texto griego más antiguo, que es la variante de crítica textual, dice: porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aunque no aparece en Cristo Jesús, obviamente es un eco de Gálatas 5, versículo 6, donde ya se habló de lo mismo. Gálatas 5, 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, ¿cierto? Entonces aquí se suple la palabra Cristo Jesús. Porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Entonces, el único valor para la salvación de las personas es ¿quién? La cruz. ¿Cierto que sí? Porque coloca a la persona en Jesucristo, lo vincula con Él a través de la fe, ¿cierto? La persona no es salva por ser circuncidada, la persona es salva por aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿cierto? Entonces, ninguna práctica religiosa como la circuncisión puede causar en una persona, y escuche esto, la nueva creación. No importa que se circuncide, no importa que deje comer ciertos alimentos, no importa que guarde ciertos días, nada de eso exteriormente, esas obras exteriores van a causar que la persona sea nacida de nueva, ni sea una nueva creación. A eso está refiriendo Pablo. Entonces termina el texto: sino una nueva creación. ¿Por qué? Porque la vida de Jesucristo nos es comunicada como una nueva vida y somos regenerados a través del Espíritu Santo. Y la nueva creación es una operación de aquel que hace nueva todas las cosas, hermano. Nada más, ninguna obra y nadie puede producir una nueva creación. Y en la nueva creación, Dios no va a mirar si este es circuncidado o es incircuncidado, porque eso ahí no va a tener ningún valor, hermano, no va a tener ningún peso. Mira lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 21, versículo 5. Apocalipsis 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Se me entiende? Entonces, el que hace nuevas todas las cosas es Dios. Aunque aquí en Apocalipsis 21:5 el contexto es escatológico, ¿cierto? Y corresponde al final futuro de la obra de Dios, hablando también de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Pero como Él va a ser un nuevo cielo, Él va a ser una nueva tierra, el hombre que va a colocar en ese nuevo cielo y nueva tierra, se necesita que sea nuevo también. Por eso nos hizo de nuevo a nosotros. Por eso nos hizo nuevos también. Para colocar lo nuevo en lo nuevo. No puede ser lo viejo en lo nuevo. Tiene que ser lo nuevo en lo nuevo. Nos hace de nuevo. Y luego nos va a colocar en la nueva creación. ¿Y cómo nos hace de nuevo? A través de la obra de Jesucristo. La circuncisión nunca va a lograr la regeneración de nadie, hermano. La regeneración, el nuevo nacimiento es a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Y por eso la importancia de la centralidad de la cruz. La importancia de la centralidad de la cruz. Amén. Entonces, para Pablo y para Juan, en la nueva creación ya no vale circuncidado ni incircuncidado.
que equivale a lo mismo que decir gentil y judío. Eso equivale a decir lo mismo lo que está diciendo Pablo. Gentil y judío no tiene ningún valor si está circuncidado o no, sino lo que tiene valor es la nueva creación, porque eso es lo que va a perdurar para siempre. Amén, hermano. Volvamos a Gálatas 6:16. Ya 2 últimos textos para concluir. Gálatas 6:16. Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces dice el texto, y a todos los que anden, eso es en el futuro. Francisco La Cueva traduce, avanzarán unidos, ¿cierto? Conforme a esta regla, esta palabra regla es la palabra griega que es canon. Aquí aparece canoni, declinada. Y significa modo de comportamiento, un canon ético, una forma de principio, ¿cierto? Entonces, a todos los que anden de acuerdo a cuál regla. Bueno, aquellos que creen en la eficacia de la cruz como medio para salvación, aquellos que creen que por la fe son salvos para tomar la salvación, ¿cierto que sí? Y aquellos que creen en una separación absoluta de las obras de la ley como medio de justificación, que es lo que ha venido hablando el apóstol Pablo a través de toda la epístola, ¿cierto? Entonces, los que anden conforme a esa regla, los cristianos, que sigan la fe del apóstol que predicó, el evangelio cristocéntrico que él enseñaba, los que anden conforme a esa regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, Pablo aquí está diciendo que aquellos que vivirán su fe conforme a la verdad, les está pidiendo una bendición para ellos, paz y misericordia. Aquí entramos a un aspecto que en la historia de la iglesia ha habido mucha controversia, porque algunos exégetas serios dicen que este Israel de Dios son los judíos creyentes, ¿cierto? Otros exponentes dicen que este Israel de Dios es la iglesia, ¿cierto? En teología hay algo que se llama la teología del reemplazo. ¿Qué es la teología del reemplazo? Significa que la iglesia ha reemplazado a Israel. En el Antiguo Testamento hay muchas promesas para el Israel étnico. Y la teología del reemplazo enseña que la iglesia va a reemplazar a Israel como cumplimiento de esas promesas, ¿cierto? Yo personalmente no creo en la teología del reemplazo. Yo creo que Israel étnico es Israel y la iglesia está compuesta de gentiles israelitas que creen. Pero en el Antiguo Testamento hay unas promesas dadas exclusivamente para el Israel étnico que deben cumplirse más adelante, ¿cierto? Eso es lo que yo creo. Entonces, como ha habido tanta discusión acerca de esto, quiero leer una posición. He leído varias posiciones acerca de ello y creo que para mí una de las posiciones más equilibradas la tiene el hermano Samuel Pérez Millo en su libro El comentario griego exegético al libro de Gálatas. Vamos a leer la página 594-595. La mayoría de exégetas lo que utilizan para explicar la teología del reemplazo y decir que este Israel de Dios es la iglesia, es que utilizan textos fuera del libro y dicen entonces que este Israel de Dios es la iglesia. Pero el hermano Samuel lo que va a utilizar es el mismo contexto del libro. Eso es lo primero que debemos hacer, el contexto más inmediato para poder entender entonces el verso. Entonces, la dificultad del verso está determinado por quiénes son estos, otros, o si son los mismos. Porque es que recuerde que la frase dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. A los que anden conforme a la regla que ya dijimos ahorita. Y al Israel de Dios. Entonces la pregunta es, ¿son estos los mismos o son otros los que andan conforme a esta regla o son otros los de Israel de Dios? Dice el hermano: sin embargo, es necesario acudir a un sencillo principio de hermenéutica respondiendo a una pregunta: ¿cuál es el sentido que determina el contexto inmediato?
El nombre Israel en la epístola aparece una sola vez y ocurre precisamente en el texto que se considera. Pero en toda ella se menciona a los judíos como circuncisos y a los gentiles como incircuncisos. Es preciso detenerse especialmente en la enseñanza que se ha considerado del capítulo 3 para establecer una base doctrinal que permita alcanzar una conclusión interpretativa sobre el significado en el escrito del concepto Israel de Dios. En síntesis, Pablo enseña a los hijos de Abraham son los descendientes que comparten con él un principio de vida, no de estirpe familiar, y son todos los creyentes. Eso es claro. Gálatas 3:7. Los descendientes de Abraham son bendecidos por el hecho de alcanzarles la bendición que Dios le había prometido. Por tanto, con todo énfasis enseña que estos son bendecidos en el creyente Abraham, son los de la fe. Gálatas 3:9, claro. C. La bendición alcanza a los gentiles en Cristo Jesús, esto es, a los que creen en Él y reciben el Espíritu. Gálatas 3:14. D. La simiente de Abraham en donde se alcanzan las bendiciones es Cristo. Gálatas 3:16. De modo que quien está en Cristo es heredero de la promesa y descendiente de la línea de la promesa de Abraham. E. La promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, no en plural sino en singular, referida a Cristo. Por tanto, quien está vinculado a Cristo está en la bendición de la promesa. Gálatas 3:16. F. Revestidos de Cristo, en quien se obtiene la bendición prometida a Abraham y a su descendencia. Concluyen las diferencias en orden a salvación y promesa consecuente con ella, de modo que ya no hay judíos ni gentiles. Gálatas 3:28. Y G. Los cristianos son linajes de Abraham por el hecho de estar en Cristo. Es bastante difícil entender que Pablo se esté refiriendo con esta expresión a los judíos. O sea que Pérez Millo no ve en el Israel de Dios a judíos, creyentes. Descendientes naturales de Abraham que han creído para llamarles el Israel de Dios. Cuando en el escrito ha estado procurando demostrar que los gentiles son los descendientes de Abraham porque son los de la fe de Abraham. Una aproximación sin prejuicios al escrito hace difícil asumir que este Israel de Dios sea equivalente a los judíos creyentes. Es evidente que a lo largo de toda la epístola el apóstol se dirige a creyentes gentiles, de modo que resulta contrario al mismo tema que al final del escrito expresa una bendición especial para creyentes que son descendientes judíos. Es posible que Pablo distinga a los creyentes descendientes de la familia terrenal de Abraham con un saludo tan especial cuando estuvo diciendo que no hay distinción entre judío y gentil en materia de salvación y bendición. Gálatas 3:28. Sobre todo es necesario apreciar el contexto inmediato en el que enseña que circuncisión y circuncisión son igualmente inútiles porque lo único válido es la nueva creación en Cristo. Verso 15. Concuerda mejor con todo el contexto de la epístola pensar que las palabras finales de Pablo tienen la intención de enfatizar lo que ha desarrollado en todo el escrito, denominar a los creyentes en general, que en esa dispensación son la iglesia, como el Israel de Dios, sin importar descendencia física, ni ley mosaica, ni rituales religiosos, como los verdaderos descendientes de Abraham. Esto sería la mayor expresión de derrota para los judaizantes que pretendían convertir a los gálatas al judaísmo para que fuesen herederos de las promesas como descendientes de Abraham. Es el triunfo final en la disputa con los judaizantes. Todos los que se mantengan en la norma, regla de fe, son el verdadero Israel de Dios contra la enseñanza de los que pretendían convertirlos al judaísmo mediante la circuncisión y las prácticas de la ley. De modo que al referirse al Israel de Dios no está refiriéndose a una clase de creyentes diferentes a los miembros de la iglesia, judíos y gentiles creyentes, sino a todos los que creen en Cristo. Estos, conforme a la idea general de la epístola, son el verdadero Israel, los descendientes espirituales de Abraham y de Jacob. A los gálatas se les quería hacer creer que los verdaderos herederos de la promesa eran los cristianos que adoptaban la economía de las obras de la ley. Pablo insiste en que el Israel espiritual y auténtico son aquellos que viven en la nueva creación y en el poder del resucitado. Los judaizantes eran israelitas en cuanto a la descendencia física o biológica, pero no eran el Israel de Dios, porque no aceptaban por fe el cumplimiento de las promesas.
Los gentiles creyentes que son descendientes físicos de Abraham son el Israel, que no eran descendientes físicos de Abraham, son el Israel de Dios, por cuanto han creído en quien se cumple la promesa y viven conforme a la fe. Entonces termina Pérez Millo diciendo: con todo es necesario ser muy equilibrados en cuanto a las diferencias entre Israel como nación heredera de las promesas específicas y la iglesia, ¿cierto? Entonces todos los que se conservan alineados con esta regla y ellos solos constituyen el Israel de Dios. Los judaizantes, aunque eran descendientes físicos de Israel, no constituían el Israel de Dios. Leímos esto precisamente por la controversia que ha existido acerca de la teología del reemplazo y si este es el Israel de Dios, son judíos creyentes o si es la iglesia, ¿cierto? El hermano termina diciendo de que, aunque en este versículo él cree, y yo también, de que este Israel de Dios es la iglesia en general, no podemos utilizar el resto de textos para reemplazar las promesas que Dios le hizo a Israel como nación étnica. Ahora, recuerden lo que dice Romanos: no todos los que son de Israel, todos los descendientes de Israel son israelitas. Eso lo dice Romanos muy claramente. ¿Sabe por qué? Porque no todos los israelitas tienen fe. Y para ser israelita necesita tener fe. ¿Sí? El Señor Jesucristo no le dijo a los judíos, ellos decían que eran hijos de Abraham. Y el Señor Jesucristo le dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y ustedes procuran es matarme, cosa que Abraham no hizo, ¿cierto? Entonces, no todos los israelitas por descender de Israel son judíos israelitas. Los israelitas son los israelitas que tienen fe. Esos son los descendientes de Israel. O sea, los descendientes de Abraham, los israelitas que tienen fe, que cuentan como israelitas, ¿cierto? Entonces, creemos entonces de que ese Israel de Dios es el conjunto de gentiles creyentes y judíos creyentes. Todos los que anden conforme a esa regla son el Israel de Dios. Verso 17, ya terminando, vuelve al padecimiento por la cruz Pablo nuevamente. Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. El texto griego más antiguo no dice Señor, solo dice de Jesús. De aquí en adelante nadie me cause molestias, ¿cierto? Entonces, lo que le decía Pablo a los hermanos en Galacia, incluso a los judaizantes, porque ellos no tenían las marcas de Jesús, porque ellos no sufrían persecución por causa del evangelio, pero también le dice a las iglesias en Galacia, es como una petición para que en el futuro nadie más lo vuelva a molestar en relación con lo que estaban haciendo los judaizantes. Porque Pablo dice, buscan una prueba que Cristo habla en mí. Bueno, yo tengo pruebas de que Cristo habla en mí, ¿cierto? Entonces pide a los gálatas que perseveren en la fe, ¿cierto? En la palabra que han escuchado, en el fundamento del evangelio, para que no se vuelvan a producir estas inquietudes que le generaron los judaizantes a los hermanos en Galacia. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La palabra griega para marcas es estigma. En el texto griego dice estigmata. Esta palabra significaba también, en la Biblia textual aparece como cicatrices. Esta palabra significaba también que esta marca era la que se le colocaba a un esclavo, como la que se le coloca a los animales, con fuego, con hierro caliente, y lo marcaba para mostrar que era de su propiedad. Entonces Pablo tenía señales de que él pertenecía a alguien que lo había comprado por un precio a través del sacrificio de la cruz, por medio del derramamiento de la sangre. Él tenía una evidencia de las marcas de Jesucristo en tu vida, cosa que no tenían los judaizantes. No tenían cómo mostrar, ellos habían sufrido por causa del nombre de Jesús, ¿cierto? Entonces, estas señales que habían en Pablo, le habían dejado incluso los mismos judaizantes. ¿No lo leímos ahorita? De los judíos he sido azotado 40 veces menos uno, ¿cierto? Y muchas veces los mismos judíos lo apedrearon. Y muchas veces los mismos judíos levantaron a las personas, a los gentiles, para que los apedrearan, ¿cierto? Entonces, por nadie me moleste, ya nadie me cause molestias.
porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo, ¿cierto? Y termina diciendo entonces, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, esa es la bendición típica que tenía el apóstol Pablo en sus escritos. Y mire que lo interesante es que la epístola empieza con una gracia. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y termina con una gracia, ¿cierto? Y la palabra amén es la confirmación en cuanto a todo lo que ha escrito anteriormente es firme y es verdadero, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo presentó defensa de la fe a través de la epístola a las iglesias en Galacia, cuando el fundamento está siendo movido, ¿cierto? Lo leímos en estos días en la reunión en los Salmos. ¿Qué será del justo cuando los fundamentos se mueven? Entonces habían venido los judaizantes de Jerusalén a tratar de mover el fundamento de la iglesia, que es la obra de Jesucristo, por la cual toda persona accede a la salvación a través de la fe. Como se estaba moviendo eso, Pablo, como madre y padre de las iglesias en Galacia, firmemente se escribió la epístola para defender el evangelio que le había sido revelado a través de la revelación de Jesucristo. Por eso el capítulo 1 empieza diciendo, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, ningún hombre lo certificó como apóstol, fue el propio Señor cuando se le apareció. Y luego dice que el evangelio no es de hombres, sino que lo recibió por revelación de Jesucristo, ¿cierto? La palabra enviado, apóstolo, significa una persona que representa la autoridad de otra, que es el equivalente del hebreo chaliá, que significa apóstol en griego, y es la persona que tiene la autoridad, aquel que lo envía. Entonces Pablo va a defender el evangelio que recibió como autoridad de parte del Señor. Entonces por eso escribe esta epístola circular, que cada vez que llegaba a una iglesia, la iglesia la copiaba y seguía circulando hasta abarcar todas las iglesias en Galacia, y que después más adelante empezaron a reunirse los escritos de Pablo en los primeros principios de la iglesia, en los primeros siglos, se llamaba las epístolas del apóstol, ¿cierto? Más adelante, primero salieron los evangelios, luego salieron las epístolas del apóstol y hubo un libro que unió las dos, que fue el libro de Hechos de los Apóstoles. Eso lo vimos cuando vimos bibliología, la conformación del canon del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, creemos que esta epístola es muy rica para los fundamentos de la iglesia, para que la iglesia no pueda ser movida por ningún viento de doctrina y pueda responder firmemente cuando alguien venga atacando los fundamentos de la misma manera que Pablo lo hizo a través del Espíritu Santo. Entonces esperamos, hermano, que esta epístola haya sido de bendición, pueda edificar nuestra vida en el Espíritu, hermano. Vamos entonces a orar al Señor, vamos a agradecerle y vamos a pasar a la mutualidad, hermanos.